En el siguiente ejercicio vamos a resolver el circuito propuesto por el método de nodos para encontrar los diferentes voltajes e intensidades que circulan por las diferentes ramas del circuito. Bueno, para comenzar con este ejercicio, lo primero que hacemos es definir cuáles son nuestros nodos. Pero antes de eso debo explicar. Un nodo es un lugar específico del circuito donde se conectan dos o más elementos electrónicos, como resistencias, fuentes de voltaje, fuentes de corriente, bobinas, entre otros. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a identificar los siguientes nodos. Entre el voltaje 1 y la resistencia 1 encontramos que se conecta el primer nodo. Aquí encontramos que se conecta un segundo nodo, donde caen tres resistencias. Al igual que aquí, se conectan otras tres resistencias. Y aquí podemos encontrar que un voltaje y una resistencia se unen. Adicional a eso, tenemos que tomar siempre un nodo de referencia, el cual vamos a llamar VG o nodo tierra, que podemos ubicarlo aquí en la parte de abajo. Como tenemos que realizar ecuaciones con todos estos nodos, pues toca nombrarlos. Entonces yo los voy a nombrar con las letras del alfabeto. Entonces tenemos aquí el nodo A, nodo B, nodo C, nodo D y nuestro nodo VG. Ahora debemos identificar el sentido de las corrientes. Entonces vamos a empezar por el voltaje 1, que es el mayor voltaje en todo el circuito. Entonces tenemos que por acá sube y entra al nodo 1 A. Del nodo A sale hacia el nodo B. En el nodo B lo que vamos a encontrar es que se divide, saliendo hacia la resistencia 2 y saliendo hacia la resistencia 3. Entonces acá, siguiendo el análisis, entra al nodo C, vuelve y se divide. Pero aquí en el nodo C tenemos que tener en cuenta que tenemos cerca un voltaje, el cual es V2. Entonces de este voltaje sale hacia el nodo D y del nodo D sale hacia el nodo C, por lo cual al nodo C le estarían entrando dos corrientes y sale una. Ahora lo que debemos hacer es nombrar cada una de estas corrientes. Entonces voy a empezar de izquierda hacia derecha. A esta corriente la voy a llamar la corriente I1. Esta que baja del nodo B va a ser nuestra corriente I2. Esta que sale va a ser nuestra corriente I3. La que sale del nodo C la vamos a llamar I4. Y la que entra al nodo C desde D vamos a llamarla I5. Ahora vamos a realizar un análisis en cada nodo de los que encontramos en el circuito. Entonces vamos a empezar por el nodo A. En este caso particular del nodo A, como en el caso del nodo D, como podemos apreciar, tenemos una fuente de voltaje, pero entre la fuente de voltaje y el nodo A no tenemos ninguna resistencia o condensador que esté afectando o que tenga una caída de tensión en el circuito. Por lo tanto, podríamos afirmar que en el nodo A vamos a tener 20 voltios, que es lo que vale V1. Y al igual podemos afirmar que en el nodo D vamos a tener un voltaje de 12 voltios, que es lo que vale V2. Ahora vamos a realizar el análisis en el nodo B. Pero para realizar este análisis tenemos que tener en cuenta primero que al tener corrientes que entran y salen, debemos especificar que las corrientes que van a entrar van a ser tomadas de forma positiva y las corrientes que salen van a ser tomadas de forma negativa. Teniendo en cuenta ya en el nodo B qué corrientes entran y qué salen,
y que las que entran son positivas y las que salen son negativas, tendríamos el siguiente análisis. Entonces podemos decir que la corriente I1 entra, por lo cual va a ser positiva. Ahora la corriente I2 va a ser negativa, ya que sale del nodo B, al igual que la corriente del I3, que también sale hacia el nodo C. Todo esto lo vamos a igualar a 0. Entonces, teniendo en cuenta la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre resistencia, vamos a realizar el siguiente análisis. Del nodo A hacia el nodo B sale nuestra corriente I1, por lo cual vamos a decir que el voltaje en el nodo A, o sea, VA, menos el voltaje del nodo B, que es a donde llega, sobre la resistencia R1, que es la resistencia que está en medio de estos dos nodos. Entonces, siguiendo ese análisis, también podemos decir que la corriente I2 va desde B hasta el nodo BG, que sería nuestra tierra. Entonces vamos a reemplazar dBB menos BG sobre la resistencia 2, que es la que está en la mitad de estos dos nodos, menos la corriente I3, que sale desde B hasta C. Vamos a decir entonces que es B menos BC sobre la resistencia 3, que es la que está en medio de estos dos nodos. Todo esto lo igualamos a 0. Entonces vamos a hacer el siguiente proceso algebraico. Entonces separamos todas nuestras fracciones, realizamos la multiplicación de signos para ver qué signos nos van a cambiar, y vamos a tener en cuenta que nuestro nodo BG siempre va a tener un valor de 0, porque es nuestro nodo tierra. Por lo tanto, aquí donde tenemos BG sobre R2, vamos a decir que eso se cancela, va a ser automáticamente 0. Ahora procedo a reemplazar todos los valores y hacer agrupación de términos para sacar nuestra primera ecuación del sistema. Entonces, habiendo realizado ya poner los valores de cada uno de los componentes, tenemos que queda VA sobre R1, el cual conocemos que serían 20 voltios, sobre la resistencia R1, que vale 10. Agrupamos todos los términos de BD y procedemos a realizar nuestro procedimiento matemático para dejarlo en fracciones para que los resultados sean más precisos. Ahora pues resolvemos según la ley de Ohm. Tenemos voltaje sobre resistencia, lo cual nos va a dar 2 amperios. Los fraccionarios de BD nos dan menos 17/40 y tenemos un quinto de BC igualado a 0. Ahora procedemos a despejar los 2 amperios para que nos quede en términos de voltaje igual a amperios. Pero como nuestro amperaje queda negativo, vamos a multiplicar en ambos lados de la igualdad por menos 1 para que nuestro amperaje sea positivo. Luego de multiplicar por menos 1 nos quedaría de la siguiente forma, y a esto lo vamos a llamar nuestra ecuación número 1. Entonces esta ecuación va a ser con respecto al nodo B. Ahora vamos a realizar el análisis en el nodo C. Ahora, realizando el mismo análisis de las corrientes que entran y salen, en el nodo C podemos hallar que entra la corriente I3 positiva, sale la corriente I4, entonces por eso la vamos a tomar negativa, y entra la corriente I5 positiva. Todo esto igual a 0. Siguiendo el mismo análisis de la ley de Ohm, tenemos que en I3 va del nodo BB hasta el nodo BC. Entonces vamos a llamarlo voltaje B
menos el voltaje en el nodo C, y esto está sobre la resistencia R3. Ahora en la corriente I4 podemos encontrar que sale desde el nodo C hasta el nodo BG o tierra, ya que es la rama. Entonces vamos a decir que el voltaje en el nodo C va a ser menos el voltaje de nuestro nodo tierra sobre la resistencia R4. Y tenemos nuestra corriente I5 que va desde positiva desde el nodo BD hasta el nodo BC y está sobre la resistencia R5. Todo esto igualado a 0. Nuevamente vamos a realizar un proceso algebraico y luego vamos a reemplazar los valores. Así nos quedaría la forma algebraica, y como ya lo he dicho, nuestro voltaje BC va a ser 0, por lo tanto se cancela. Ahora vamos a realizar agrupación de términos semejantes. Luego de realizar los respectivos procedimientos matemáticos con sus despejes, nos va a quedar la siguiente ecuación, la cual vamos a llamar ecuación 2. Por lo cual vamos a proceder a armar nuestro sistema de ecuaciones. Entonces nuestro sistema de ecuaciones quedaría de la siguiente manera. Ahora lo que vamos a realizar es, por el método de sustitución, vamos a despejar BC para luego reemplazarla en la ecuación 2. Entonces realizamos el despeje de la ecuación número 2, dejando despejada a BC, quedándonos de la siguiente manera. Pasamos a sumar 1/5 de BD y el 7 décimos que está multiplicando lo pasamos a dividir. Ahora vamos a reemplazar en la primera ecuación lo que despejamos de BC. Entonces, al reemplazar BC en la segunda ecuación nos quedaría de la siguiente manera, por lo cual vamos a proceder a realizar los respectivos procedimientos algebraicos para hallar el valor de BD, ya que al reemplazar BC en la segunda ecuación lo que hicimos fue dejar todo en términos de BB. Entonces, realizando los diferentes procesos matemáticos, los diferentes despejes, obtenemos que nuestro voltaje en el nodo B va a ser igual a 880 sobre 103. Ahora, conociendo el valor de BD, vamos a proceder a reemplazarlo en la ecuación de BC que despejamos para hallar su respectivo valor. Entonces aquí ya tenemos el despeje y vamos a ver cómo nos queda y hallar BC. Entonces, ingresando todos nuestros valores en la calculadora, vamos a tener que el voltaje en el nodo C va a ser 840 sobre 103. Por lo tanto, el voltaje en cada uno de los nodos que estábamos evaluando va a quedar de la siguiente manera. BA con un valor de 20 voltios. BB con un valor de 880 sobre 103. Nuestro BC, que es 840 sobre 103 voltios, y el nodo BD, que es de 12 voltios.
Ahora, si se desea realizar una inspección de que todo haya quedado bien, lo que se debe hacer es hallar las corrientes y reemplazarlas en las ecuaciones que nos dieron arriba. Entonces tendríamos los siguientes análisis que se realizaron en el nodo C. Entonces, en ese nodo dijimos que los valores de I3, I4 y I5 iban a depender de los voltajes que respectivamente se analizaron, ¿sí? Entonces, si se quiere comprobar que todo está bien, lo que debemos hacer es hallar cada uno de los voltajes que tenemos, reemplazarlos en esta ecuación que fue la que hicimos del análisis del nodo C, y si todo está bien, esto debería dar 0 igual a 0. Listo. Y esto sería todo por hoy. Gracias.